Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vamos a iniciar por favor la clase ya. Vamos a terminar un poquito antes, por favor, hasta -20. Tengo una reunión justamente para ver algunos aspectos del avance que tenemos. A ver, miércoles 20. Muy bien. Ávila José Paul. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Polava Tito Lisbeth. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Otono Guarachi Araceli. Otono Guarachi Araceli. Alija Yanira. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cruz Laine Zaida. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, disculpe, soy Otonora Celina, ¿podría habilitar mi micrófono? ¿Podría anotar, por favor? No hay problema. Ya está. Gracias, doctor. Guaita Aguirre Cristian. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sandoval Aguilar Lourdes. Sandoval Aguilar Lourdes. Presente, doctor. Buenas tardes. Sandoval. Sí, doctor. Lourdes. No podían Muy bien. encender el micrófono. Está bien. Donaire Guadana Luis Fernando. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Saavedra Terrazas Juan Manuel. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Calderón Alcócer Clare. Calderón Alcócer Presente, Clare. doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bustamante Guigues Maya. Presente, doctor. Bolívar Ramos Gilda. Bolívar Ramos Gilda. Almanza Basios Agar. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Gilda acaba de ingresar, ¿no? Sí, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Chuca Valda Priscila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Silva Fernández Cristian. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yanqui Maturano Ivanet. Presente, doctor. Vargas Chuquitilla Sergio. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Razón Miranda Carmen. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bazón Sandy María. Buenas tardes. Mogro Taberana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Chávez Sanabria Eva. Chávez Sanabria Eva. Un segundito. Ispereros Janina. Doctor, presente. Samanel Inca Roca. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tango Santos Solmariana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde con Stephanie. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hinojosa Guaita Diana. Presente, doctor. Ortiz Chumacero Ever. Presente, doctor. Vázquez Oquendo Luis. Vázquez Oquendo Luis. Vargas López Graciela. Presente, doctor. Benavides Venegas Enzo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay alguien que haya ingresado tarde? Creo que alguien estaba queriendo ingresar, pero parece que le he rechazado sin querer. Doctor, yo estoy reemplazando la clase. Bazón María diga, ah, ya, tú me hablaste, ¿no? Dice, doctor. Ya, ¿en qué horario era? Los jueves de 7 a 8. De 7 a 8. Dame un segundo. Jueves. Jueves de 7 a 8. Bien, ya está. Está bien. ¿Alguien más?
Había un de los compañeros que estaba queriendo entrar, me parece, y sin querer es rechazada. Si lo contactan, por favor, que vuelva a intentar para que lo acepte. A ver, ¿quién ha faltado hoy día? Casi todos están. Doctor, Bolívar me anotó, entré un poquito tarde. Bolívar, dame un segundito. Sí, ya estás registrado. Gilda Noemí Bolívar, ¿no? Sí, doctor. Gracias. Ya estás. Aquí en el caso sin querer, porque quería ingresar. Si es Chávez Eva o compañero Luis Vázquez. A ver, si se contacta con cualquiera de ustedes, díganle que intente entrar nuevamente para que lo acepte. Bueno, a ver, ¿cómo les ha ido con lo que estábamos viendo justamente en relación a los tipos de clima organizacional? ¿Han podido encontrar algo? Doctor, yo investigué un poco acerca de los climas laborales. Ya, a ver, contanos algo. Bueno, hay 4 tipos que son los principales, en los cuales está el autoritario, en cual la característica laboral es totalmente jerarquizada y muy estricta. La toma de decisiones solamente compete exclusivamente a las capas altas de esta jerarquía. No existe lo que es prácticamente confianza en los trabajadores. Después está la paternalista, que la jerarquización del trabajo se sigue manteniendo bastante estricta, pero se le otorga un poco de grado de confianza a lo que son los empleados. Después el consultivo, en el que aumenta mucho más el grado de confianza de los empleados y ellos ya empiezan a tener cierto grado de autonomía en la toma de decisiones de algunas cuestiones. Y al final está el participativo, en que la confianza de los trabajadores es plena, existe una comunicación muy fluida y siempre presente con el grado alto de feedback. La mayoría de las decisiones están tomadas en general, consultando con todos los empleados. Muy bien, perfecto. Muy buena explicación. Muy bien. ¿Alguien más, tal vez? Es Mogro, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguien más que haya revisado algo, tal vez? Está bien, no hay problema. Ya, vamos a ver entonces un poquito en relación a lo que acaba de explicarnos su compañera, a los diferentes tipos de clima laboral que existen justamente en relación a las diferentes organizaciones e instituciones. Déjenme que vaya a mostrarles un poquito la presentación. Ahora sí, a ver. Ya. Es que hay algún error en mi computadora, denme un segundito. Ahora sí. Bien. Este es lo... ¿Te está viendo lo que estoy mostrando? ¿Todavía no? No, doctor. No, doctor. Es raro. A ver. Ahora creo que sí. Muy bien. Ahora sí. Sí, doctor, ahora sí. Perfecto. Entonces, ¿se acuerdan? La clase pasada ya hablábamos algo en relación al clima organizacional, el clima laboral también se le llama, que existe en cualquier tipo de institución prácticamente, no solo en el área de la salud, que lógicamente también a nivel hospitalario, a nivel de las instituciones en salud, también tiene una importancia en relación a cómo es esa interrelación, esa percepción que existe, como dice aquí, ya, esa percepción que los trabajadores y directivos se forman de la organización a la cual pertenecen y que va a incidir directamente en el desempeño de la organización. Entonces decíamos, ¿ve? No es lo mismo esa percepción, ese clima organizacional que existe, por ejemplo, incluso entre las mismas áreas, entre ciertas áreas de una misma institución. Por ejemplo, ya hablamos la clase pasada, no es lo mismo, por ejemplo, el clima laboral, la percepción de los trabajadores del área de emergencias, a diferencia, no sé,
de, de consulta externa, por ejemplo, en los cuales prácticamente varía totalmente lo que es el clima laboral como tal. Entonces, en emergencias, decíamos, es un área donde hay una cierta tensión, hay un cierto nivel de estrés, hay un cierto nivel incluso de alerta de los que trabajan ahí, porque no saben realmente qué tipo de paciente o qué tipo de situación va a ingresar por la puerta de emergencias. A diferencia de lo que es trabajar, por ejemplo, en consulta externa, o en mi caso, por ejemplo, yo actualmente estoy realizando o desempeñando funciones en el área administrativa, donde en el área administrativa más es el tema posiblemente de documentos, revisión de informes, supervisión a servicios de salud, seguimiento a hospitales, pero es más el tema netamente administrativo, ¿no? Que tiene lógicamente su componente y su importancia como tal también, pero que es diferente. Entonces no hay ese contacto, por ejemplo, tan directo o tan continuo con pacientes, sino que más bien con los mismos colegas médicos. Entonces, esto hace justamente que esa percepción cambie, ¿no? Y esto va a incidir justamente en cada uno de los que trabajan en esa área, en esa unidad o en ese servicio. Ya. Entonces, el clima laboral ha despertado mucho interés ya desde hace cerca de más de 25 años que ya viene trabajando mucho en este tema del clima laboral en diferentes instancias, vuelvo a decir, no solo el tema de salud, sino todas las instituciones, las organizaciones trabajan e inciden en lo que corresponde al clima laboral. Se lo puede llamar también ambiente laboral, la atmósfera laboral, el clima organizacional. Entonces, recibe diferentes denominaciones, pero el fin de esta es, como les digo, hacer un análisis de la percepción de los trabajadores dentro de un área, un servicio o una institución. El clima laboral puede ser vínculo u obstáculo para el buen desempeño de la empresa y puede ser un factor de distinción e influencia, ¿no?, en el comportamiento de las personas que integran esa área, ese servicio o esa organización. Por lo tanto, su conocimiento va a proporcionar retroalimentación, ¿no?, acerca de los procesos que determinan los comportamientos de las organizaciones, de las instituciones. Va a permitir además introducir cambios, ¿no?, cambios debidamente planificados, tanto en la conducta de los que trabajan y la satisfacción justamente como una estructura de la institución como tal. La importancia del conocimiento del clima laboral justamente se basa en la influencia que éste ejerce sobre el comportamiento de las personas, de los trabajadores, ¿no?, siendo fundamental su diagnóstico para el diseño de instrumentos de gestión empresarial. Entonces, esto se refiere justamente a esta última parte al hecho de que en este tema, específicamente hablando de clima organizacional, tendríamos que nosotros, por ejemplo, en este momento estar en un hospital o en un centro de salud, aplicando lo que son encuestas. Ya existe una serie de instrumentos para medir el clima laboral o el clima organizacional. En este caso, muchos de esos son las encuestas que aplican las instituciones, los servicios de salud, para hacer este análisis de cuál es la situación, la percepción que tienen de un seguramente. Entonces, es importante el tema del clima laboral y como les digo, si no fuese por el tema de la pandemia, en este momento estaríamos en un servicio de salud, realizando ese diagnóstico, aplicando encuestas a los trabajadores. Entonces tendríamos que estar, y existen diferentes tipos de encuestas, pueden ser, y ahí va a ir el trabajo justamente que la próxima semana se les va a dar para este tema específico de todo lo que hemos estado viendo de estructura, organigrama y clima laboral. La aplicación de una encuesta, ustedes van a elaborar una encuesta. La próxima clase les voy a dar todas las instrucciones para cómo pueden medir el clima laboral. Entonces, todas las instituciones aplican una serie de encuestas e instrumentos para ver cómo se sienten sus trabajadores, cuál es la percepción que tienen de la institución, del trabajo que realizan, si están cómodos donde se les ha designado, si conocen las tareas que realizan, si se sienten felices con el trabajo que realizan, si creen que su trabajo ayuda a la institución, por ejemplo.
Entonces esas cosas deberíamos estarlas aplicando en este momento a nivel hospitalario. Pero bueno, la tarea va a ser un tanto más diferente. Ustedes van a crear más bien ese instrumento. ¿Ya? Bueno, continuaremos. El clima justamente es el medio en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, ¿ves? Donde nosotros nos desempeñamos día a día. La calidad de este clima va a influir directamente en la satisfacción de los trabajadores y por lo tanto en su productividad. Si bien nosotros no generamos productos de nuestro trabajo, pero sí generamos servicios. Entonces, el ejemplo que les daba, ¿qué pasa si yo tengo en el área, por ejemplo, de informaciones a una persona, a un trabajador o a un funcionario que no le gusta esa área, que no se siente cómodo con donde está, que, no sé, es un ambiente pequeño para ella, que no le gusta tener, no tiene buena relación con las personas? Entonces, va a influir en el trabajo de esta persona, en la calidad de su producción, en este caso de la atención que tiene a la gente de manera negativa. Al contrario de que si tú pones en esa área, por ejemplo, designas en esa área a una persona que, no sé, con buen trato a la persona, a la población, que le gusta conversar, que conoce bien el servicio, que se siente a gusto porque sabe que en esa área de información es un área muy importante y que con esa área o en esa área, en las tareas que se le asigna, ayuda a la gente a saber diferentes aspectos de la institución, dónde puede ubicar ciertos servicios, en qué horario se trabaja y demás. Entonces es diferente, fíjense, y afecta a cada persona en relación a el desempeño que puede tener. De aquella manera, mientras que un buen clima se orienta hacia sus objetivos generales, un mal clima destruye el ambiente de trabajo, ocasionando situaciones de conflicto, malestar y generando un bajo rendimiento. Entonces, si una persona no está cómoda en un área específica donde se le ha asignado, ¿no? Nunca va a poder generar un buen rendimiento, puede ocasionar situaciones de conflicto, malestar y demás. La calidad del clima laboral se encuentra íntimamente relacionada con el manejo social de los directivos, ¿no? Con los comportamientos de los trabajadores, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su interacción en la empresa, con las máquinas que se utilizan y con las características de la propia actividad de cada uno. Entonces, es una cadena y es un círculo y lógicamente todo tiene que ir debidamente organizado. Desde los directivos, desde los jefes, desde los responsables de áreas de departamentos, ¿ya? Así como el comportamiento de los trabajadores, el mecanismo, el modo de trabajo que tenemos, la relación, los niveles de coordinación que existen entre todos los que trabajan en una empresa, ¿no? Y así como lo que es el tema del equipamiento, insumos y demás. Existen una serie de componentes fundamentales del clima laboral. Uno, por ejemplo, el diseño y estructura organizacional. ¿Ya? El tamaño de la organización conjuntamente con su organigrama y la cantidad de niveles jerárquicos y los puestos de trabajo. Entonces, ¿se acuerdan? Hemos visto hasta la clase pasada lo que era el tema del diseño y estructura organizacional, o sea, los organigramas, donde nos mostraba desde la cabeza hasta las áreas operativas como tal, el nivel gerencial, por decirlo, el nivel ejecutivo, los niveles de asesoramiento y demás. El medio ambiente y el entorno general, ¿ya? Cuya incidencia son percibidas justamente por los trabajadores, ya sea de manera directa o indirecta. La situación psicológica de cada trabajador, lógicamente, todos tenemos una manera muy diferente de pensar, tenemos una percepción diferente y también incide mucho el tema psicológico, ¿no? Tanto del trabajador, del grupo en general, ¿ya? Y otros aspectos como son valores, normas, actitudes y demás. Los recursos humanos y su gestión, los cuales están estrechamente relacionados con los distintos procesos organizacionales y los microclimas. Lo que decíamos, ¿no? Los microclimas, no es lo mismo el departamento de emergencias con el departamento, por ejemplo, de, no sé, consulta externa, o el departamento de internación, o el departamento, por ejemplo, de gestión de calidad, que es un departamento netamente administrativo. Entonces, los climas laborales dentro de cada una de estas áreas, servicios o unidades son muy diferentes y la percepción, el trabajo mismo que realiza cada funcionario en estas áreas también es muy diferente.
Existen dimensiones en relación al clima laboral, desde lo que es la estructura, la responsabilidad, la recompensa, el desafío, las relaciones, la cooperación, el cumplimiento de estándares, la resolución de conflictos y la identidad. Entonces, cuando veamos la próxima clase ya en relación a cómo vamos a elaborar un instrumento para medir el clima laboral, tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos, aspectos relacionados con la estructura, con la responsabilidad, con la recompensa, con el desafío, relaciones interpersonales, con la cooperación, organización, coordinación entre colegas, entre funcionarios, el cumplimiento de estándares, la resolución de conflictos y la identidad. Entonces, eso lo vamos a detallar en la siguiente clase para ver cómo vamos a generar y elaborar nosotros un instrumento para evaluar el clima laboral. Las dimensiones del clima laboral, que los vamos a ver de un momento, en un segundo. Y esto es importante, el clima laboral y el liderazgo. Se dice que el clima laboral, en muchos casos, la influencia la hace el jefe, el líder de la institución, y es quien determina justamente los diferentes tipos de clima laboral que existen. Entonces, en relación, por ejemplo, al tipo de jefe, al tipo de líder de una institución, ya puede haber diferentes tipos de climas laborales. Su compañera ya nos ha explicado muy bien en relación a los tipos de climas laborales, pero también hay un aspecto de la influencia, en este caso del jefe o del líder, en relación al tipo de clima laboral en una institución, ¿no? Existe un tipo de clima laboral, por ejemplo, autoritario, ¿ya? Que puede ser de tipo explotador o de tipo paternalista, que ya nos los explicaba también su compañera. El de tipo explotador, en este caso, ya se caracteriza, ¿por qué? Por las decisiones y objetivos se toman a nivel de la cabeza, a nivel solo ejecutivo, a nivel jerárquico de la dirección, por decir así. No tiene confianza en sus miembros, en sus integrantes. Ya no tiene confianza justamente en los integrantes, en los miembros. Existe un control por parte de la cabeza y justamente donde lo informal es en oposición a la formalidad en este caso. ¿Ya? Trabajadores, estudiantes que trabajan con cierto miedo en base a castigos, en base a amenazas y ocasionalmente recompensas y de satisfacción de las necesidades. Estas permanecen en niveles psicológicos y de seguridad. El tipo paternalista en este caso, donde existe una confianza un tanto condescendiente, las decisiones se toman a nivel de la cabeza, pero algunas se permite a nivel de ciertos escalones inferiores. Interacción entre superior y subordinados en condescendencia y con precaución, ¿no? Se motiva por castigos y recompensas y el control es a nivel de la cabeza. Tenemos el tipo de clima participativo, ¿ya? Que a su vez puede ser consultivo y puede ser grupal, de participación grupal. Entonces, en el tipo consultivo, ya las decisiones se van a tomar a nivel de la cúspide, pero se permite tomar decisiones también a nivel de los otros niveles jerárquicos. Hay una comunicación descendente, existen lo que son las recompensas, castigos ocasionales para motivar justamente a los empleados. Se satisfacen las necesidades de prestigio y de estima a nivel de los empleados. El control es de arriba hacia abajo distribuyendo responsabilidades, ¿no? Entonces, aquí no será el término flexible, pero hay una mayor participación y hay una mayor, como dice, es una versión más consultiva, más de coordinación, más de toma de decisiones a nivel de diferentes niveles, no solo la cabeza. Y el de tipo de participación grupal o participativo grupal, en este se caracteriza porque hay una plena confianza hacia los niveles inferiores, hacia los empleados. La toma de decisiones en toda institución ya es a nivel de toda la institución y muy bien integrados a nivel de cada nivel. Comunicación no solo descendente ni ascendente, sino en forma lateral. Hay motivación, participación, integración en relación a los objetivos, mejoramiento del trabajo y demás.
y existe una clara relación de amistad. Entonces, fíjense cuán diferentes son estos dos tipos de climas en relación a los dos primeros, que ya es un clima de tipo autoritario en relación a estos otros dos que son un tanto más ya de tipo participativo, ¿no? Y lógicamente partimos desde lo que es un autoritarismo explotador a uno de tipo paternalista. Ya pasamos por el tipo consultivo, donde hay una mayor coordinación con las diferentes áreas de servicios, y el participativo a nivel grupal. Entonces, existen muchos otros más tipos de climas laborales, pero los más importantes llegan a ser sobre todo estos en relación a las características principales de las instituciones. Denme un segundo. Voy a mostrarles un pequeño video. Ahora vamos a ver. Ya. Ahora sí, paso a mostrarles, ¿no? Ahora sí. ¿Se está viendo el video? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Autoritarismo explotador. En este tipo de clima laboral, la dirección no tiene confianza en sus empleados. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y se distribuyen según una función puramente descendente. Los empleados tienen que trabajar dentro de una atmósfera de miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. Este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación de la dirección con sus empleados no existe más que una forma de directrices y de instrucciones específicas. Las interacciones entre supervisores y subordinados son muy escasas y la comunicación es muy deficiente. Clima autoritarismo paternalista. Este tipo de clima se adquiere que la dirección tiene una condescendiente por sus empleados, como la de un amo con sus siervos. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en las escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. Una de las recompensas que puede tener es en el área de ventas, ya que si llegan a las metas pueden llegar a optar por un bono. Ahora un castigo sería, si no se llega a las metas, sería llegar a saturarlos con más horas de trabajo. Bajo este tipo de clima, las decisiones juegan mucho en las necesidades sociales de sus empleados que tienen. Sin embargo, la impresión de trabajar dentro de una empresa estable y estructurada. Existe una cierta confianza y cordialidad, pero falta una verdadera comunicación entre la dirección, la línea jerárquica intermedia y los empleados.
En este tipo de organizaciones priman las estructuras muy rígidas, las posibilidades de promoción son escasas y los empleados por lo general no se sienten suficientemente identificados con la filosofía, misión y objetivos de su propia empresa. Clima consultivo o participativo. La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene una confianza en sus empleados. La política y las decisiones se toman generalmente en la cima, pero se permite a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. Es cuando la dirección tiene bastante confianza en los empleados. Por ese motivo, aunque las decisiones importantes se tomen en la parte alta de la estructura jerárquica, los empleados tienen también un cierto nivel de autonomía en algunas cuestiones. Como lo indica en este caso el clima consultivo, se percibe el ambiente dinámico, se satisfacen las necesidades de prestigio y estima y también se motiva a cada uno de ellos. Los subordinados pueden tomar decisiones y existe la confianza. También el nivel de comunicación es aceptable en todos los ámbitos y prevalecen las actitudes dinámicas y proactivas. Clima, participación en grupo. La dirección tiene plena confianza en sus empleados. La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o descendente, de arriba hacia abajo, sino también de forma lateral, de ambos lados. Los empleados están motivados por la participación, por el establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y subordinados. Todos los empleados y todo el personal de dirección forman un equipo para alcanzar los fines y los objetivos de la organización que se establece bajo la forma de planeación estratégica. Es el sistema ideal que todas las organizaciones deberían tomar como modelo porque existe una plena confianza en los empleados por parte de la dirección. La mayor parte de decisiones se toman en consenso, es decir, en conformidad o acuerdo. La comunicación está muy presente y los empleados se sienten identificados con la empresa. Se sienten motivados y convencidos de que se encuentran en un lugar ideal para progresar personal y profesionalmente. Muy bien. Entonces, como han visto en el pequeño video, nos indica justamente de manera clara cuáles son los tipos de clima laboral que existen y, lógicamente, cuáles son los más adecuados para los diferentes tipos de organizaciones, que en este caso, como han podido ver, a diferencia de del clima de tipo autoritario y paternalista, en este caso, el tipo de clima consultivo y de participación grupal son los más aconsejables y los más adecuados para los diferentes tipos de instituciones o de entidades. También aquí se aplica el tipo de las instituciones en salud, mediante las cuales se permite a las diferentes instancias, al margen de las decisiones del nivel jerárquico de la cabeza, tomar también las otras instancias ciertas determinaciones y decisiones, ¿no? Y la comunicación que tiene que haber, al contrario del otro tipo de climas, donde prácticamente no hay o es escasa el tipo de comunicación que puede existir entre el jefe y en este caso, los trabajadores, ¿ya? Entonces, esos son los 4 tipos de clima laboral más comunes que más se aplican o que más se conocen a nivel de las diferentes instituciones y organizaciones. Muy bien.
Y aquí es importante algunos aspectos en relación a lo que es el líder, ¿no? Que lógicamente la persona que está a la cabeza a nivel jerárquico es quien determina en muchos casos o influye en relación a qué tipo de clima laboral se va a establecer en una institución. Entonces, los hábitos justamente para, o los hábitos del líder para desarrollar un clima laboral agradable, ¿no? En este caso, ya, primero, priorizar. Primero lo primero, como dice. En este caso, para nosotros, primero es siempre el paciente, ¿no? Dar atención a las necesidades en salud del paciente. Pensar siempre en positivo, en ganar, ¿no? En el logro de los resultados que buscamos como institución. Procurar primero comprender y después ser comprendido. Entonces, saber escuchar, ¿no? Saber escuchar y comprender a los funcionarios, ¿no? A tus trabajadores en relación a qué necesidades tienen, qué dudas tienen y demás. Afilar la sierra, dicen, ¿no? Y esto se refiere sobre todo al tema de los instrumentos. Tener siempre los instrumentos adecuados para la toma de decisiones, la sinergia, ¿no? La proactividad y tener metas y fines ya claros y específicos a lograr a desarrollar. Bueno, ya no vamos a repetir los tipos de clima que decíamos: el autoritarismo explotador, el paternalista, el participativo consultivo y el participativo grupal o en grupo. Entonces, los beneficios justamente de obtener un clima laboral adecuado, ¿no? Hay disminución del estrés, baja rotación de personal, ideas constructivas y una productividad mucho más alta, mayor satisfacción del personal y profesional, actitud positiva en el trabajo, potenciar la innovación, la puntualidad, que es clave, facilitar la adaptación de las personas a sus puestos de trabajo, propiciar el diálogo y facilitar la comunicación, tener un mayor compromiso con el trabajo y la empresa y aumentar la unidad y la confianza a nivel de la institución. Entonces, fíjense cuál es la importancia de tener un clima laboral adecuado dentro de una institución, dentro de un organismo, dentro de un grupo como tal. Muy bien, vamos a quedar por favor aquí. ¿Hay alguien que haya ingresado tarde? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, la próxima clase les voy a dar las instrucciones para el trabajo de este tema. Ya estaríamos concluyendo con esto, con el trabajo de nuestro tercer tema. Y tenemos ya prácticamente 2 temas pendientes que son cortos. Sobre todo uno es corto y el otro que va a ser ya un poco el trabajo grande, por decir así, de la materia como tal. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, estaríamos viéndonos la próxima clase, por favor. Sean puntuales. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.